Voy a hablar, voy a hablar sobre esto de los medicamentos que se pueden obtener del mar. El origen de los medicamentos, el 25% aproximadamente de los que utilizamos actualmente proviene de plantas, el 12.5% son de origen microbiano y después ya hay variaciones de estos sintetizados en el laboratorio. Evidentemente en el ambiente marino es un medio único donde podemos obtener una gran cantidad de organismos, una gran cantidad de moléculas para poder aislar nuevos compuestos y poder desarrollar nuevos medicamentos. De ahí se han aislado compuestos no tóxicos, como por ejemplo antimicrobianos, antivirales, antiinflamatorios, citoestáticos, es decir, que no deja que las células se dividan, citotóxicos, que son tóxicos y matan a las células, pero también tenemos algunos animales que producen toxinas, producen venenos en el mar. Voy a cambiar de apuntador porque creo que está mejor con verde. Y bueno, tenemos esponjas o los nidarios, que son estas anémonas. Las anémonas, me imagino que más de alguno de ustedes las ha tocado y siente cómo se le acalambra un poco la mano. Tenemos algunos más peligrosos como los conus o algunos pulpos, este pulpo de anillos azules, que afortunadamente no está aquí, solamente en Australia, y tiene una tetraodotoxina muy, muy potente. El pulpo te toca y es suficiente como para poder matarte. Estos caracoles conus son el equivalente a los alacranes en tierra, tienen una gran cantidad de toxinas. Mantarrayas pez globo, sabemos esta afición en Japón de comer pez globo, que tiene también la misma tetraodotoxina que tiene el pulpo de anillos, donde el chef hace el filete, toca un poco el hígado, que es donde se encuentra precisamente el veneno, se lo pone al filetito y la idea es comerse ese pescado con veneno y que haya tenido la fineza el chef de tocar solo un poco, se te duerme un poco la lengua. Si es un chef novato, pues bueno, un solo pez tiene cantidad suficiente de veneno, de tetraodotoxina para matar a 10 personas. ¿Sí? Entonces es bastante potente. En la investigación en CITESE buscamos nuevos medicamentos, pero cuando uno empieza un proyecto dice, ok, ¿qué estoy buscando? Y entonces hay dos formas de abordar el problema. Yo quiero, porque así me lo pidió una empresa o así yo tuve un familiar enfermo, yo quiero encontrar algo para curar la diabetes. Y entonces ya tengo un objetivo, curar la diabetes, ¿sí? Dar un tratamiento para diabetes. Y entonces tengo que ir al mar, en este caso, dada la plática, y buscar qué organismos podrían tener un compuesto específico para el tratamiento de diabetes. Ese es una opción, un tamizaje horizontal, muchos organismos y una propiedad. Y entonces busco muchos organismos y veo cuál de ellos tiene cuál especie de estas es la que tiene esa propiedad interesante. Otra opción, que es la más utilizada, es que yo tengo un organismo, sé que tiene propiedades biológicas, y entonces empiezo a buscar todas las actividades que tiene, todas. Le puedo buscar contra cáncer, para diabetes, para el dolor, y veo todo el abanico de actividades. Y después de eso ya puedo decir, ok, tengo esta propiedad que es interesante y me voy a ir por ahí. Son las dos vías más comunes que tenemos para buscar medicamentos. Y entonces, bueno, ya tengo mi organismo y ahora voy a purificar esas moléculas que son responsables de la actividad, las voy a caracterizar farmacológicamente, voy a hacer una caracterización química de esa molécula para poder sintetizarla posteriormente y entonces ya hago una propuesta de uso. Así a muy grandes rasgos es la manera en la que trabajamos. Algunos bioensayos, es decir, yo tengo un organismo y quiero ver qué actividades tiene. Estos son algunos de los ensayos que podemos hacer. De hecho, son ensayos que hemos realizado en el laboratorio a través de la historia desde el año 2000. Buscamos actividad antibacteriana contra tuberculosis, anticancerígena contra cáncer de colon, del melanoma, próstata,
mama, cáncer cervicouterino, pulmón, páncreas, actividad analgésica, agentes reguladores de concentración de glucosa para la diabetes, evidentemente, inhibidores virales, detección de infecciones, en fin, estos son algunos de los bioensayos que tenemos ahí o que hemos montado en CICESE a través de la historia. Y bueno, también trabajamos con algunos anticuerpos de tiburón. En este momento creo que todo mundo sabe lo que es un anticuerpo después de esta pandemia, es una de las cosas buenas que dejó. Todo mundo se vacunaba y entonces decía, yo ya tengo anticuerpos, híjole, a mí no me generó muchos anticuerpos. Todos conocemos que es un anticuerpo, que son estas moléculas que bloquean a los virus, a las bacterias, a las toxinas. Y bueno, nosotros trabajamos en CICESE con los anticuerpos de tiburón, porque los tiburones tienen millones y millones de años en la Tierra, aparecieron millones de años antes que el primer dinosaurio. Los dinosaurios desaparecieron hace 75 millones de años y los tiburones siguen aquí. Entonces, si los vemos desde el punto de vista inmunológico, deben de tener capacidades muy, muy interesantes. Y entonces, bueno, aislamos los anticuerpos del tiburón. Y voy a hablar un ejemplo de un diagnóstico que realizamos en CICESE. Tenemos los tiburones y los inmunizamos, así como nos inmunizaron a nosotros contra COVID, nosotros inmunizamos a los tiburones para que generen anticuerpos. Y en esa ocasión le pusimos glóbulos rojos de un humano. Y entonces si yo le pongo glóbulos rojos de un humano al tiburón, el tiburón va a generar anticuerpos contra los glóbulos rojos. Y ya que yo veo que el tiburón tiene los anticuerpos contra los glóbulos rojos, los puedo aislar. En este caso lo que aislamos fueron los genes que tienen la información genética para esos anticuerpos. Y ese gen me da este rectángulo amarillo. Y después, por ingeniería genética, al gen del anticuerpo, yo le puse un gen que es de una proteína de tuberculosis o que es de una proteína del VIH. Y entonces genero una proteína quimérica donde un pedacito es el anticuerpo de tiburón y otro pedacito es una proteína del VIH o una proteína de tuberculosis. Y ya tengo yo mi proteína quimérica. Si yo mezclo, si yo sospecho que una persona está infectada con VIH o que está infectada con tuberculosis, lo que hago es mezclar una gota de sangre de esa persona y una gota de mi anticuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? El anticuerpo va a reconocer a los eritrocitos, a los glóbulos rojos humanos, y los va a cubrir. Si la persona es negativa, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar cuando yo mezclo las dos gotas es que el glóbulo rojo está lleno de anticuerpos de tiburón. Si la persona sí está infectada, su sistema inmunológico ya generó anticuerpos contra la tuberculosis o contra el VIH. Y recordemos que aquí este es anticuerpo, pero a un ladito tengo la proteína de la tuberculosis. Si la persona tiene tuberculosis, va a tener anticuerpos naturales y me va a formar una red. Los va a reconocer y me va a formar una red. Y de esa manera yo puedo ver 3 minutos después de que mezclé la gota de sangre con la gota de mi reactivo, una aglutinación. Y a simple vista voy a poder decir, esta persona tiene anticuerpos contra tuberculosis, esta persona tiene una tuberculosis activa, o esta persona tiene anticuerpos contra VIH, esta persona es seropositivo a VIH. ¿Ok? Más o menos así funciona el sistema. Y entonces, bueno, trabajamos con una empresa, Unima, Soluciones Naturales, que estaban muy interesados en este diagnóstico de VIH y tuberculosis. Y bueno, nosotros les dábamos les enseñamos cómo hacer el ensayo, les dimos la proteína y entonces esto es un pocito redondo, totalmente circular. Después de 5 minutos de que yo mezclé, si la muestra que yo puse, el suero del paciente que yo puse era positivo, se va a aglutinar. Después yo lo volteo y no pasa nada, se queda en el fondo pegado, esa red. Si es negativo, al momento de voltearlo, pues la gota de sangre va a recorrer la pared. ¿Ok? Pero había unos que medio eran positivos, eran medio negativos, entonces me decían los de la empresa, pues esto, ¿cómo le hago? Y entonces diseñaron, afortunadamente, jóvenes talentosos, desarrollaron una aplicación para celular, para tomar una fotografía y que el celular te diga esto es positivo o esto es negativo. Y entonces se hizo otro sistema donde tú pones la gota de sangre,
ellos pusieron aquí el anticuerpo de tiburón y aquí hay canales muy, muy pequeños. Entonces, por capilaridad, la sangre sube. Si la sangre llega hasta arriba, quiere decir que es negativo porque no interactuó con el anticuerpo de tiburón. Si la sangre llega a la mitad, quiere decir que es positivo porque se formó la red y la sangre ya no pudo continuar. ¿Ok? Pero para estar seguros que eso es real, tomas tu celular, con tu aplicación, le tomas una fotografía y la aplicación te va a decir esto es positivo, esto es negativo. ¿Ok? Y entonces el celular puede mandar la información a la base de datos de la Secretaría de Salud y tú te puedes ir, a ver, el sistema es un cuadrito, aquí no se alcanza a ver, pero aquí hay un rectángulo que es la base. Ese es el sistema de diagnóstico, es una hojita de papel. Tú te puedes ir con 300 hojitas de papel a la Sierra Tarahumara, al desierto de Baja California, al desierto de Sonora, a la selva chiapaneca, y lo único que necesitas son estos papelitos, algo con que pinchar el dedo para poder poner la gota de sangre y en 5 minutos, en 3 minutos tú sabes si ese paciente es positivo o negativo. ¿Ok? No necesitas ningún equipo de laboratorio y es la ventaja de este sistema. Y este es el sistema, aquí se pone la gotita y camina hacia las 4 esquinas. Esto tiene valor estadístico porque son una muestra analizada 4 veces y entonces te da certeza de que si es positivo, es positivo. Entonces, para explicar un poquito cómo funciona, y voy a tratar de explicarlo. Entonces, 16 millones de personas no tienen acceso a servicios médicos por vivir en zonas muy marginadas, no tienen acceso a laboratorios, no tienen acceso a personal médico. Entonces, la idea fue cambiar esto y poder tener estos sistemas de diagnóstico para todo el mundo. Para eso se creó este sistema donde tú pones la gota de sangre, la mezclas con el reactivo y aquí todo sucede a escala microscópica donde estos anticuerpos de tiburón van a reconocer a los eritrocitos de la persona. Es evidente que es un anticuerpo de tiburón. Aquí está el anticuerpo de la persona si es que está positiva y entonces se forma la red y esto me va a crear un patrón. Tú tomas tu teléfono celular, escaneas el código QR y ya vas a ver qué prueba estás haciendo y en un segundo te dice esto es positivo, es negativo, lo mandas a la nube y entonces ya puedes hacer un análisis para países como el nuestro, de tercer mundo, donde hay zonas inaccesibles prácticamente y no puedes ir cargando un microscopio. El precio de esto es muy barato, en principio hasta $1 por prueba, puede ser eso, y entonces lo puedes llevar a cualquier lugar y esto fue un desarrollo entre Unima y CICESE, donde trabajamos de manera conjunta. Esto ya está aprobado por COFEPRIS. Se iba a salir al mercado en 2020 y llegó el monstruo de la pandemia y entonces a nadie le interesó ningún diagnóstico de tuberculosis, ningún diagnóstico de VIH, todo era diagnóstico de COVID. Y bueno, ya una vez que pasó este gran problema, ya se está viendo otra vez la forma de poder que esto llegue al mercado. Y entonces la gran ventaja es que el anticuerpo de tiburón ya está, y esta era la proteína de tuberculosis o de VIH, pero yo puedo quitar esa proteína y poner cualquier otra proteína, de hepatitis C, de dengue, de riquetia, y entonces puedo tener un sistema de diagnóstico similar, solamente cambiando esa proteína. Esto evidentemente lo patentamos en CICESE, y entonces ahorita voy a hablar de otro ejemplo, la neutralización del VEGF. El VEGF es una proteína que producimos nosotros cuando estamos pequeños, porque conforme vamos creciendo necesito formar más músculo y necesito formar nuevos vasos sanguíneos. Esta proteína lo que hace es formar vasos sanguíneos. Entonces los niños hasta su adolescencia lo generan para ir creciendo y desarrollándose e irrigar todos los músculos. Cuando uno es adulto ya no debe de producir VEGF. Cuando una persona es diabética y nunca se cuidó, ustedes saben que un diabético pierde la visión con el paso del tiempo. Y esto es porque en el ojo hay una alta presión por la glucosa, la alta glucosa que tenemos, y entonces la persona empieza a producir VEGF en el ojo. Y si tengo VEGF, formo vasos sanguíneos. Entonces en la parte posterior del ojo empiezo a formar una red de vasos sanguíneos
y esto me va a cubrir la visión. Y voy a perder la visión por culpa de este VEGF, pues porque también tengo glucosa alta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Es inhibir, neutralizar el VEGF. ¿Con qué se hace? Con anticuerpos. ¿Con qué anticuerpos? Con anticuerpos tradicionales. Unos anticuerpos que son muy grandes, los nuestros, los de ratón, pero son muy grandes y no pueden penetrar en el ojo. Y entonces la terapia es una inyección directamente en el ojo para aplicarte el anticuerpo y que el anticuerpo neutralice al VEGF. Entonces, la persona diabética que ya empezó a perder la visión tiene que aplicarse esto cada 3 meses aproximadamente. Eso debe de doler una barbaridad. Y entonces, como nosotros trabajamos con anticuerpos de tiburón y son muy chiquitos, los anticuerpos de tiburón son chiquitos, son 10 veces más pequeños que un anticuerpo normal. Entonces yo puedo pasar por ahí, por esta puerta, fácilmente una cabra o hasta un caballo, pero un elefante ya a lo mejor no pasa, porque es de tamaño muy grande. Y entonces lo mismo aquí, el anticuerpo normal no entra, el anticuerpo de tiburón sí entra. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar un anticuerpo de tiburón que neutralizara y lo encontramos e hicimos algunos ensayos. Esto es una retinopatía inducida por oxígeno. El padecimiento del diabético se llama retinopatía diabética, cuando empiezas a perder la vista. Esto es en un ensayo en un ratón, donde por medio de oxígeno se le indujo la retinopatía, se produce VEGF el ratón, se aplicó en gotitas nuestro anticuerpo de tiburón y vimos que casi no formó esta red. Cuando no le pones el anticuerpo, sí forma la red y empieza a perder la visión. Entonces vimos que sí tenía un efecto el anticuerpo. Estas líneas verdes son vasos sanguíneos y yo estoy incrementando la concentración de anticuerpo. Entre más anticuerpo tengo, menos vasos sanguíneos. Eso quiere decir que el anticuerpo está inhibiendo el VEGF y no hay formación de vasos sanguíneos. Es una demostración de que el anticuerpo funciona. Ya casi termino, ¿eh? Este es un anticuerpo irrelevante para que vean que no importa que yo incremente la concentración, se forman los vasos sanguíneos y por lo tanto se puede perder la vista. Y también, ¿dónde se forman nuevos vasos sanguíneos? En el cáncer. Cuando una persona tiene un tumor inicial, si se identifica a tiempo, se puede esquivar y se acabó el problema. Pero si entra en metástasis y se va a otro lugar, esa célula que se fue a otro tejido va a empezar a crecer. Y para crecer, ¿qué necesita? Alimento. ¿Y dónde está el alimento en el organismo? En la sangre. ¿Y cómo hago que la sangre llegue a mí? Formo nuevos vasos sanguíneos. Y para formar nuevos vasos sanguíneos, ¿qué necesito? VEGF. Entonces, las células cancerígenas producen VEGF, forman nuevos vasos sanguíneos y creo nuevos tumores. Si yo tengo un anticuerpo que neutraliza el VEGF, que inhibe la formación de vasos sanguíneos, entonces voy a matar de hambre a esos tumores y no voy a permitir que se formen nuevos tumores. Y bueno, hicimos el ensayo para mascotas, para perros y gatos, un tratamiento, y ahí hicimos un análisis en computadora para hacer estos anticuerpos mucho más fuertes, para que se unieran con mayor fuerza a los antígenos. Hicimos mutaciones en la computadora, después sintetizamos la proteína y vimos que efectivamente se tenía un anticuerpo más potente. Esto es un ensayo, el rojo es un tumor, lo verde son los vasos sanguíneos en unos ratones. ¿Ok? Cuando al ratón nosotros le aplicamos el anticuerpo, vean la formación de vasos sanguíneos, es muy poca. Cuando al ratón le aplicamos agua nada más, vean la formación de vasos sanguíneos, es muy grande. La comparación de los dos tumores es de 1 gramo, es decir, cuando aplicamos el anticuerpo de tiburón, el tumor creció probablemente 4 gramos. El que no le pusimos el anticuerpo creció 5 gramos. Yo no puedo decir que 1 gramo no es nada, pero un ratón pesa 20 gramos. Entonces, 1 gramo en un ratón de 20 gramos es un mundo de masa. Y entonces, bueno, vimos que nuestro anticuerpo funcionaba y se está buscando poder utilizarlo por lo pronto en cáncer de mascotas. Hay más mascotas, hay más perros y gatos en Estados Unidos que mexicanos en México. Y el 80% de los perros mayores de 10 años muere de cáncer.
el 40% de los perros mayores de 4 años les da cáncer. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista comercial, puede ser muy buen producto y además que ayudamos a las familias a que tengan una estrecha relación con sus mascotas. Y estos son algunos ejemplos de cosas que hacemos en CICESE en el área biomédica. Muchas gracias.